¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 13 de la materia Elementos de Comercialización 1. Ahora vamos a continuar con las estrategias de comercialización, estas estrategias que ya estamos viendo de manera mucho más profunda, a detalle, porque recuerden que la idea de este tema es precisamente no nada más comprender, sino manejar los elementos que les voy a compartir. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Seguimos en el tema 4 y toda la sesión la vamos a dedicar a este tema tan interesante que es el relacionado con las estrategias de nichos de mercado. Y creo que es uno de los temas que da más de qué hablar, sobre todo con este proceso de globalización que estamos viviendo, en donde la propia dinámica y la propia necesidad de pues tener una posición en el mercado nos lleva a especializarnos, nos lleva a enfocarnos, nos lleva a hacer las cosas mejor para que de esa manera podamos satisfacer las necesidades del consumidor, que es el fin último, como reiteradamente se los he estado diciendo. Entonces, nuestro objetivo específico, pues bueno, se trata de que se comprenda y se manejen las distintas estrategias de nichos de mercado que van a ser necesarias para que nosotros alcancemos los objetivos que tenemos planteados con nuestra estrategia de comercialización. Vamos a iniciar esta sesión con esta frase de Robert Allen. Él escribió un libro acerca de las diferentes oportunidades o alternativas para obtener ingresos por internet. Pero creo que en esta frase nos resume lo que debe ser el marketing actualmente, lo que debe ser la comercialización. Y vamos a leerla. Dice que la mayoría de los mercadólogos principiantes dedican el 90% de su tiempo creando el producto perfecto y solo el 10% de su tiempo encontrando la audiencia perfecta. El secreto es invertir las proporciones. Dedica el 90% de tu tiempo a encontrar la audiencia indicada. Yo llamo a esto a encontrar los peces hambrientos. Efectivamente, la gente sale al mercado cuando ya le dedicó muchísimo tiempo al desarrollo de un producto, a una idea, y más aún si las personas son creativas, si las personas son innovadoras, le dedican una gran cantidad del tiempo al producto, sin detenerse a analizar la probabilidad que va a tener ese producto para tener éxito en el mercado. Es fundamental que el 10%, como nos dice Allen, se ha dedicado a encontrar, a investigar las probabilidades que tiene un producto desde el punto de vista mercadológico. Cuando nosotros tenemos la certeza, los elementos para determinar que un producto tiene posibilidades desde un punto de vista mercadológico, el resto es mucho más sencillo y va a requerir de mucho menos tiempo. Entonces, creo que es una recomendación que como inicio de esta sesión valía la pena compartírselas. No sé si este libro, voy a checar si este libro está traducido, sería muy interesante tener acceso a él o por ahí encontrar algún artículo, algún resumen del mismo. Vamos a buscarlo y en caso de encontrarlo en alguna de las actividades, yo con todo gusto pongo la referencia. La pregunta, ¿venderle a todos? ¿Les tenemos que vender a todos? Pareciera que muchas empresas tratan de venderle a todos. Hay empresas que efectivamente tienen una penetración del mercado enorme, las grandes marcas que producen y distribuyen bienes de consumo necesario o de consumo diario, que sí tienen la necesidad de venderle a un amplio sector
de la población, diría yo a prácticamente toda la población, porque hay productos de consumo que los consume todos los sectores, todos los estratos sociales de la población. Y mucha gente pues quisiera hacer lo mismo. Yo veo por ahí que hay muchas empresas pequeñas que acaban de iniciar en el mercado que desarrollan un esquema de promoción masivo, a través de medios masivos, muy caro, que efectivamente puede dar a conocer su producto a amplios sectores. Pero la pregunta es, ¿de veras necesita dárselo a conocer a amplios sectores? Ahora, si la respuesta es sí, bueno, y tengo la capacidad de cubrir la demanda de todos esos sectores, esa sería la segunda respuesta dentro de esta única pregunta de venderle a todos que nos tenemos que hacer. Dado que las personas de entrada pertenecen a diferentes estratos sociales, tienen diferentes gustos, son hombres, son mujeres, son adultos, son niños, son adolescentes, adultos mayores, tienen diferente nivel sociocultural, pues obviamente que sus gustos son diferentes. Y es muy difícil tener un producto, muy difícil presentar un producto que le guste a todo mundo y un producto que nosotros podamos decir que tiene mercado en cualquier estrato. Por lo mismo surge la segmentación de mercado. Pero aún en la segmentación, todavía dentro de algún segmento, hay algo que nosotros podemos atacar de una mejor manera y sobre todo, ¿sí?, que tenemos la posibilidad de satisfacer mejor la necesidad del cliente. Por eso es que es muy difícil, sumamente difícil, desarrollar un producto para todo mundo. Los mercados actualmente están muy diversificados, entonces esto lo hace aún más difícil. Al estar muy diversificados, a la vez se especializan más. Alguien que logra la especialización puede a la vez lograr la penetración en un mercado, posicionarse, si recuerdan en las primeras sesiones, posicionarse en la mente del consumidor. Ese es el objetivo principal que vamos a tener con una promoción del producto, ¿sí? Por consiguiente, al estar tan diversificados los mercados, al haber una competencia tan cerrada, ¿sí?, no nos queda más que focalizar nuestro mercado. Y dentro ya de esa focalización, hacer toda la investigación de mercado, como en un principio les dije, desarrollando o aplicando el 90% del tiempo a la investigación del mercado, de la viabilidad de ese mercado para nuestro producto, y el resto desarrollar el producto adecuado, que creemos que ya con elementos sólidos que pueda tener aceptación, ¿sí? Es por eso que surgen aquí las estrategias de nichos. Una estrategia de nichos es una manera de focalizar el mercado. Y es una estrategia dentro de lo que le vamos a llamar de micromercadeo o micromarketing. Dentro de estas estrategias de micromercadeo hay otras adicionalmente a las de nicho de mercado. Las de nichos de mercado es de las más importantes, pero también podemos tener alguna estrategia por ahí de zonificación, alguna estrategia de cierto estrato así muy especial que tiene un gusto muy especial dentro de un segmento de mercado y que queremos atacarlo. Entonces nos vamos de lo grande, vamos segmentando hasta que llegamos a una necesidad que seguramente no ha sido cubierta en el mercado, porque es a lo que tenemos que llegar y que nosotros tenemos la capacidad de cubrirla. De ahí que se llamen estrategias de micromercado, una estrategia de nichos. Pero bueno, ¿qué es un nicho de mercado? Ya vamos a definirlo formalmente. Este es un término de la mercadotecnia, no es un término que se venga utilizando desde hace mucho tiempo. Estuvo en boga hace unos 15 años aproximadamente, sin embargo, pues es una estrategia que a la vez ha sido tan usual que el término continúa usándose y tiene totalmente vigencia. Un nicho de mercado se va a referir a una porción de un segmento de mercado en la cual los individuos poseen ciertas características y necesidades homogéneas, ¿sí?
y estas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado que existe. Cuando nosotros detectamos que hay un grupo de consumidores que tiene gustos relativamente homogéneos y que a la vez no están satisfaciendo esa necesidad, pues tenemos esa posibilidad de entrar y ofrecerle un producto a ese nicho. Ahora, tal cual Philip Kotler, el gurú de la mercadotecnia, que ya lo hemos mencionado 3 o 4 ocasiones en este curso, lo define como un nicho de mercado, es un grupo de consumidores con una definición más estrecha que el propio segmento de mercado. Por lo regular se trata de un mercado pequeño cuyas necesidades no están siendo bien atendidas, ¿sí? Bueno, vamos a desmenuzar un poco estos términos. Cuando decimos una definición más estrecha, quiere decir que un nicho está dentro de un segmento, necesariamente. Porque si fuera del tamaño de un segmento o se pareciera a un segmento, entonces ya no sería un nicho. Aquí de lo que se trata es precisamente de focalizar. Por lo regular se trata de un mercado pequeño, normalmente sí se trata de un mercado pequeño en relación al potencial que pueden tener otros productos que van hacia todo un segmento o incluso hacia varios mercados. Las propias características que llevan a la empresa a desarrollar un producto para un nicho implica que es un mercado no tan grande o al menos no masificado, ¿sí? Claro, siempre teniendo la posibilidad y la capacidad productiva para surtir ese mercado. Y estas dos definiciones, esta general que vimos primero y a la de Kotler, podemos agregarle algunos otros conceptos. Que un nicho de mercado corresponde a un segmento de mercado constituido por un reducido número de consumidores, ¿sí? Personas u organizaciones con características y necesidades homogéneas fácilmente identificables. Aquí es donde está la diferencia. Bueno, en este concepto que estamos agregando hay dos diferencias que podemos percibir. Cuando se habla de personas u organizaciones, bueno, aquí hay que distinguir muy bien que un nicho no forzosamente se refiere a un sector de consumidores en donde directamente les estamos vendiendo un producto de uso final. También se puede referir a otras empresas, un negocio B2B o B a B, negocio a negocio, business to business en inglés, en donde hacemos una operación de negocio a negocio para que posteriormente el otro negocio acerque el producto al consumidor. También ahí podemos tener un nicho, en esas empresas hay un nicho de mercado que podemos explorar y que no necesariamente es el consumidor final, ¿sí? Y la otra parte de este concepto es el hecho de que son necesidades homogéneas fácilmente identificables. ¿Qué sucede? Cuando logramos definir un nicho de mercado y logramos darnos cuenta que hay necesidades, deseos, gustos homogéneos de los consumidores, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que hay muy ligera variación entre los gustos porque están identificados desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de estatus con un determinado grupo social y es relativamente sencillo hacer que ese producto ya dirigido hacia ese nicho sea del agrado de todas las personas, ¿sí? Otra parte al concepto que podemos agregarle es que los productos o servicios que normalmente se ofrecen a un nicho de mercado son muy específicos o especializados, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso que vimos prácticamente en toda una sesión de la empresa Southwest Airlines? Ahí tenemos el caso de un producto muy específico. ¿Cómo surge? Surge ante la necesidad de viajes locales, que en primer lugar no había quien pudiera ofrecer viajes locales con la constancia que se estaban ofreciendo los viajes internacionales o los viajes dentro de diferentes estados en la Unión Americana. Entonces, hay alguien que tiene la solución para atacar ese mercado y se dan cuenta que hay muchos ejecutivos
que estaban pidiendo que hubiera vuelos pequeños porque tardaban mucho en los desplazamientos, en las conexiones con otros vuelos, y no había líneas que de manera eficiente destinaran vuelos especiales programados hacia destinos cortos. Bueno, ahí surge un nicho muy especial de mercado, pero que a la vez es un nicho que se tiene que atender de manera diferente. Es decir, la empresa tiene que estar especializada para atenderlo. Es un nicho de mercado, en ese caso, retomando, aunque nos tomó toda una sesión, creo que es importante volverlo a retomar este caso, ya iremos viendo algunos otros. Aunque va dirigido el servicio a un sector que es el ejecutivo, que necesita viajar rápido, trayectos cortos, el cual no exige otra serie de servicios más que de inicio la rapidez, la eficiencia del servicio, ¿sí? Entonces hay que especializarse en eso. ¿Cómo se especializaron? Manejando un mismo equipo de avión, no dando alimentos a bordo, capacitando a todo el personal de a bordo de manera uniforme hacia un mismo equipo que van a volar, a toda la tripulación, a todo el personal de mantenimiento lo mismo, desarrollando constantemente estrategias para acortar los tiempos de cambio de plataforma, en fin, muy especializado y cosas. Entonces llegaron a atender un mercado que, a pesar de que había otros monstruos como American Airlines, Delta, bueno, en aquel entonces había otras líneas, Panam y demás, esas líneas no tenían la capacidad de atender ese pequeño nicho. Se fijan, era mucho más pequeño que el que atendían ellos, sin embargo no tenían la capacidad, los elementos, la disposición, ni las ganas, ni el interés de atenderlo. Bueno, eso es lo que hay que detectar. En la medida que ustedes puedan detectar un mercado que no está siendo atendido y a la vez sopesar con la probabilidad de que ustedes puedan producir en primer lugar un producto y que lo puedan vender, en esa medida van a poder tener éxito. Creo que ahorita el éxito es el de las empresas que pueden detectar ese nicho de mercado. ¿Qué ventajas tienen los nichos de mercado para las pequeñas empresas? Bueno, muchas. Creo que es la salida para las pequeñas empresas, encontrar un nicho. En primer lugar, porque por la dimensión y por lo que de inicio puedan representar para los monstruos, para las grandes empresas, esto se vuelve para ellas poco atractivo. Es más, muchos nichos son hasta despreciados por las grandes empresas, precisamente porque ellos requieren de vender un volumen, dada su infraestructura, sus instalaciones, sus costos marginales por producto. ¿Se acuerdan de los costos marginales que representa producir una unidad adicional? Pues por la infraestructura que tienen, el movimiento y su dinámica, pues el costo marginal de producir hacia un determinado nicho simple y sencillamente no va a ser, va a quedar muy por encima de lo que ellos requieren, ¿sí? Es una manera para escapar del dominio o del liderazgo, ¿sí?, que tienen en algunos mercados, para incorporarse a otro mercado en donde sí se tiene la posibilidad de ser líder, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se les va a ofrecer algo muy específico a los consumidores, algo sobre todo adaptado a las características y a las necesidades, y esto va a permitir que la empresa se identifique por algo, por alguna característica. Primero van a identificar al producto por una característica totalmente diferente. Posteriormente identificarán a la marca. Si la marca ya está posesionada, pues qué mejor. Pero si no, el que identifiquen al producto va a empujar al posicionamiento de la marca. Y por último, van a identificar a la empresa. Entonces, es una manera de ahorrar muchísimo tiempo, esfuerzo y de incrementar la probabilidad de tener una mayor cobertura en el mercado. El hecho de
encontrar un nicho desatendido, ¿sí? De hecho, cuando hablamos ya de nicho, de acuerdo a la definición, queda implícita la palabra que es algo desatendido. Pero encontrar un sector de consumidores, un grupo de consumidores que no está atendido por el mercado y menos aún por el líder del mercado, incrementa las probabilidades de que seamos líderes, de que tengamos una buena rentabilidad, porque vamos a ser los únicos que vamos a estar presentando ese producto, ¿sí? Lo cual puede representar, si el producto es de gran aceptación, pues se puede vender a un buen precio, lo cual puede representar rentabilidad por producto y a la vez rentabilidad para la empresa. ¿Qué características debe tener un nicho de mercado para realmente considerarlo como nicho y lo más importante, para que nosotros decidamos crear ese nicho de mercado? Porque realmente es lo que estamos haciendo, creando una posibilidad de mercado inexistente. No solamente tenemos que pensar en un nicho, por las posibilidades que puede dar y lo que significa un nicho, no solamente podemos pensar en él como algo que vamos a atender o crear un nicho para atenderlo, hay que pensar en desarrollarlo y en desarrollarlo considerablemente, porque ahí ya tenemos una ventaja comparativa en relación al resto de las empresas. Si ya hemos detectado ese nicho y hemos detectado que lo podemos atender, pues hay que aprovecharlo, ¿sí? Pero claro, midiendo, como les dije, siempre investigando, midiendo los alcances de la empresa, no queriéndonos comer el mercado de un solo bocado, pero sí siempre con la expectativa de que tiene que ser desarrollado. Bueno, vamos a irnos una a una con las características básicas de un nicho de mercado. Tiene que contar con un tamaño suficiente como para ser rentable. Aunque sea pequeño el nicho de mercado, ¿sí? Por supuesto que sí es necesario un tamaño, o más que un tamaño, una dinámica de ventas, una constancia en las ventas que representen rentabilidad. Porque puede ser quizá un nicho muy pequeño, pero de consumos recurrentes, ¿no? O puede ser un nicho también muy pequeño, pero que el producto que adquieren pueda ser un producto de muy alto precio. Por ejemplo, hay tiendas de arte, tiendas de antigüedades, se me ocurre ahorita una tienda de antigüedades, que tienen mercancía, mobiliario, accesorios muy caros, ¿sí? Sumamente caros. Las galerías de arte que venden cuadros, ¿sí? Son galerías que no requieren incluso ni de tener muchos clientes, ¿sí? Ni de venderle de manera recurrente a los clientes que tienen, y menos aún de vender muchos productos, ¿sí? Aquí es diferente. Ellos pueden vender 2 o 3 productos al mes y con eso más que tienen utilidad con lo que están vendiendo, pero están dirigidos a un nicho. Más que nada aquí que hablar de un tamaño debe generar el movimiento suficiente el mercado para que la empresa sea rentable. Pues otros ejemplos tenemos toda la que es la industria de la joyería, la moda de alta costura, que aparte que hacen una sola pieza, pues con una pieza que venden es un ingreso muy fuerte para las tiendas, para el distribuidor. Entonces, eso tenemos que evaluar, el producto que vamos a sacar, independientemente del número de unidades que vendamos, ¿nos va a representar rentabilidad para la empresa? ¿Sí? Si es así, adelante. Vamos a crear el nicho, vamos a explorar todo lo que podamos explorar en ese nicho y vamos a sacarle provecho. En el número 2, otra característica es que esté conformado por un número reducido de personas u organizaciones. Bueno, algo ya hemos dicho de esto. No puede estar masificado un nicho porque, en primer lugar, una de
de los objetivos que tenemos que perseguir es el hecho de satisfacer las necesidades. Y para poder satisfacer eficientemente las necesidades, siendo más de un consumidor, yéndome a un extremo, siendo dos consumidores, pues ya de entrada tenemos que tomar el hecho de que tengan, satisfacer de manera homogénea las necesidades. Por consiguiente, ¿sí?, mientras más número de personas tenga un nicho de mercado, puede ser o puede complicarse el hecho de satisfacer de manera homogénea las necesidades, o más aún la posibilidad de que los consumidores comiencen a tener gustos no tan homogéneos se incrementa. Número 3, ser una parte de un determinado segmento del mercado, ¿sí? Estamos un poco aquí retomando lo que nos dice la definición, pero sí quiero hacer mucho énfasis en cada una de las partes. Es muy importante primero elegir qué segmento del mercado quiero atacar. Y desde ahí viene la investigación, por supuesto. Y por eso es que nos dice Allen en el libro que el 90% hay que dedicarlo a esa investigación de mercado. Se sorprenderían ustedes de la cantidad de empresas que erróneamente sacan un producto o lo dirigen a nichos que no les corresponden. Es fundamental, la competencia lo exige. El dirigir un producto a un nicho equivocado puede representar resultados lamentables para la empresa, en cuanto a su rentabilidad sobre todo, en cuanto a su viabilidad. El introducir un nuevo producto genera cambios en la línea de producción de ese producto, muchas veces hasta en las relaciones organizacionales, en fin, puede significar el desastre o la culminación incluso de una empresa. Y que es realmente bajo un esquema de conocer el segmento, pues tenemos la probabilidad de tener más éxito. Ustedes pueden imaginarse muchos productos que tienen ya un segmento de mercado muy especial. Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, en el mercado de cómputo de las tecnologías de la información, pues todos estos productos que ha venido sacando la empresa Mac, por ejemplo, y específicamente con la PC, tienen un sector muy especial que es el que consume ese producto, y que quizá a lo mejor ahora su publicidad me llama la atención, porque actualmente esa publicidad ya va dirigida a que una gran parte de la población consuma y se dé cuenta, bueno, conozca primero cuáles son los beneficios en relación a los otros sistemas operativos mucho más difundidos. Y bueno, es un hecho, la otra vez me platicaban todas las ventajas que puede ofrecer, en este caso, una Mac. Sin embargo, ya la gente está habituada a consumir equipo con otros sistemas operativos. Y es curioso porque en un principio esta marca Mac iba más dirigida hacia los diseñadores, gente muy especializada que requería de herramientas más sofisticadas para hacer su trabajo, pero ahora ya se dieron cuenta que pueden sacar productos para el grueso del mercado. Y así suceden con muchas líneas. Sin embargo, siempre estuvieron enfocados en una especialización, y aún en este caso, que ya se da el caso inverso, ya de un nicho que tenían ahora están ampliándose a un segmento de mercado, ya estando con ese segmento aún siguen especializados, porque seguramente cuando tomaron la decisión de ampliarse al segmento ya tienen estudiadas cuáles son las necesidades del consumidor. Es curioso, ¿verdad?, que aquí se da el caso contrario. Primero nos enfocamos en un nicho para posteriormente poder crecer, y si es factible, ¿sí? Lo que no se vale, o más bien no se puede hacer, es desatender un nicho que está funcionando por atender otro o por ampliarlo. El nicho siempre tiene que ser atendido, es su esencia, es la esencia de la estrategia por nichos. Otra característica, la número 4,
es que nos tiene que quedar muy claro y tenemos que estar muy conscientes que el satisfacer necesidades y deseos de manera particular hacia un determinado sector, pero a la vez que sean homogéneos, no es algo sencillo. Sí es algo complejo. La gente, mientras más pide productos especializados, más quisquillosa se vuelve para el consumo de los mismos. Entonces, cualquier variación que nosotros hagamos al producto puede determinar la no aceptación del cliente. Pero por otro lado, también cualquier variación que le hagamos a la uniformidad del producto, a la apariencia homogénea, dado que las personas del nicho están muy identificadas socioculturalmente, cualquier variación puede hacer también que no sea aceptado el producto. Entonces, por eso es que se dice que es complejo trabajar con un nicho, ¿sí? Por la exigencia del propio consumidor. Se vuelve un consumidor mucho más exigente. Un quinto punto: normalmente los consumidores de un nicho determinado sí están dispuestos a pagar una cantidad adicional, un plus, por un producto o servicio, pero siempre y cuando lo justifique la calidad del producto, el servicio y la satisfacción que logre al consumir ese producto. De esa manera sí tenemos posibilidad de que pague un poco más, y es algo que se puede manejar, hay que medirlo, hay que ver hasta dónde puede pagar, hasta dónde está dispuesto a pagar, irnos a nuestra siempre recurrida teoría económica, que siempre nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Ya lo van a ver más adelante de la sesión, en un momento, y pues irnos y analizar de la teoría de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué tanto, existiendo una cantidad de equilibrio, un acuerdo y un precio de equilibrio, hasta dónde podemos ofrecer el precio máximo al que estaría dispuesto a comprar el producto el consumidor? Otra cosa fundamental es que para ofrecer un servicio que nos distinga, un servicio especializado, ¿sí?, un servicio homogéneo y un producto homogéneo, ¿sí?, tenemos que tener operaciones especializadas, y estas tienen que incluir a todas las áreas dentro de la organización, y no nada más dentro de la organización, también a los proveedores y toda la gente involucrada con la organización. Muchas veces, cuando hablo de toda la gente involucrada, hay cosas tan sencillas a veces que pueden ser los vecinos de la empresa, por ejemplo, los vecinos del negocio. Hasta de ellos tenemos que contar con su colaboración para hacer algunas cosas, sin que les afecte a ellos considerablemente. Pero ¿qué sucedería, se me ocurre, que ustedes tienen que cargar un contenedor de 40 pies afuera de su local, porque adentro no tienen espacio para meter el contenedor y para cargarlo, y a lo mejor por unas horas van a obstruir algunas áreas de circulación del vecino? Pues tienen que solicitarle un permiso, tienen que tener una buena relación con él, y él tiene que colaborar, y eso va a favorecer a su proceso de comercialización. Ya vendrá, por otro lado, la solicitud de algún apoyo por parte del vecino para ustedes. Pero cuando hablo del entorno, me gusta a mí mucho usar esa palabra del entorno, del entorno de la empresa. Incluyo a todos los que tienen que ver: autoridades, proveedores, vecinos, clientes, por supuesto todo el equipo de trabajo, todos los trabajadores a todo nivel. De esa manera, en la medida que queramos atender un nicho determinado, tienen que estar cada vez más especializados todas las áreas dentro de la organización, y saber lo que significa un buen servicio, cómo se da un buen servicio, a quién va dirigido ese buen servicio y las necesidades que se van a satisfacer con ese servicio. En la industria de la hotelería, todos estos hoteles boutiques, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver alguno, pues la especialización en el servicio
es fundamental, desde la frase con la que los reciben, la manera en que le llevan los alimentos, la propia publicidad, la comunicación dentro del hotel, la comunicación organizacional, por supuesto, a nivel de todos los trabajadores, es algo que los identifica y es algo muy especial que no lo tiene ni lo puede tener a lo mejor una cadena muy grande de hoteles que va dirigido a otro sector. Estos hoteles boutiques pues han creado un nicho de mercado muy especial, de poder adquisitivo muy alto y que tiene la posibilidad de pagar un servicio. En ese caso, por supuesto que pagan el plus, y si no lo pagan en el servicio, pues se me ocurre que lo paguen vía una propina con la persona que directamente les está dando el servicio. Entonces, una estructura de operaciones especializada les va a llevar a incrementar su posibilidad de éxito cuando ustedes atienden un nicho. En la industria de los servicios es en donde se ve más claramente esta situación de la especialización. Sin embargo, en algunas tiendas, incluso departamentales, se puede ver considerablemente la diferencia en el trato. Ya para no seguirles dando nombres, porque también ya van a aparecer comerciales, ¿verdad? Y a veces ni vale la pena hacer los comerciales cuando uno tuvo una mala experiencia. Nada más para comparar a nivel almacenes de ropa. Por supuesto que hay diferencias en precio y en calidad. Uno que está ubicado en las calles de Durango, aquí en la Ciudad de México, allá por la colonia Roma Condesa, y otro que está acá por el World Trade Center. Dos muy diferentes. Uno, por cierto, parte de uno de los grupos empresariales más grandes del país, de los hombres más ricos del país, y el otro pues también parte de un grupo fuerte, pero que han cuidado muchísimo, ¿sí?, la atención al cliente. En un mismo día me tocó ir a los dos almacenes y fue una atención, parecía que, y el área de ropa, el área de caballeros, parecía que pues estaba en otro país o en otra cultura de un lugar a otro. Precisamente porque donde recibí la muy mala atención fue algo notorio, por cierto, y en el otro la atención fue prácticamente personalizada. En el otro en el primero, en el que recibí mala atención, ni siquiera me resolvieron el problema como yo hubiera querido que lo resolvieran, ¿no? Y en el otro, al contrario, ¿no?, me dieron una bonificación, etcétera, porque también ahí hubo una complicación. Aquí hay algo bien importante cuando se atiende al cliente. El cliente no se va a ir satisfecho con una disculpa. Disculpe usted, nos equivocamos. Así no se resuelve, porque lo único que vamos a lograr es que el cliente no regrese con nosotros. Aquí lo que hay que hacer es aprovechar una inconformidad que tuvo el cliente por una deficiencia, un error que tuvimos como empresa, para capitalizarla, y el cliente va a valorar más nuestra voluntad, nuestro interés de poder resarcir el daño que le causamos y que fue resarcido por encima de las expectativas que él tuviera. Eso le puede generar una mejor impresión del negocio que un servicio normalmente o por encima de la norma. Entonces, si nosotros logramos capitalizar un error que se tenga en el servicio, va a revertirse esa situación y va a ser una muy buena imagen. Pero la mayoría de las veces le dicen, disculpe, ya no vuelve a suceder. Con eso el cliente no se va satisfecho. Entonces, solamente una estructura de operaciones especializadas va a permitir que logremos que el cliente, a pesar de un error, sea recurrente. Bueno, que también un nicho sea un mercado de libre competencia. Bueno, pues eso es fundamental para que se dé, ¿no? El hecho de que nosotros ataquemos un nicho y no haya sido atacado previamente no quiere decir que nadie va a voltear los ojos hacia ese nicho y va a quererlo atender de una mejor manera que nosotros lo estamos haciendo. Es más, la probabilidad de que surja en corto tiempo alguien interesado va a ser muy alta, pero ustedes van a tener cierta ventaja al haber sido los precursores, al haber comenzado a incursionar
en ese nicho de mercado, ¿sí? Entonces, si en un principio hay libre competencia, nunca dejar cerrada o hay que dejar abierta la posibilidad de que esta competencia va a existir en cualquier momento. Claro, para entrar y para que sea un nicho es porque en ese momento no hay competencia. Y un punto más es que tenemos que tener la capacidad económica para al menos satisfacer las necesidades de ese nicho. Ese nicho, dada su especialización, dado lo quisquilloso que puede ser el consumidor, ¿sí? Es un nicho que va a exigir atención. No es un nicho que le podemos decir, permítame, ahorita no tengo y espéreme 10 días a que me llegue el producto. Hay que, para una devolución, para un cambio, no se puede. Es un nicho que tenemos que atender porque precisamente hemos determinado que por una u otra razón, por quizá alguna debilidad de la competencia, no ha sido atendido el nicho. Entonces nosotros tenemos que cubrir ese hueco y cubrir esa debilidad, para lo cual sí necesitamos destinarle recursos. Una vez que hemos decidido atender un nicho, hay que destinarle recursos, tanto a la investigación, tanto a la promoción, al servicio postventa y al desarrollo de nuevos productos para ese mismo nicho. ¿Hacia dónde vamos a orientar las estrategias? Bueno, las dos vertientes. Primero hacia el competidor y luego hacia el consumidor. Hacia el competidor, bueno, nos tiene que tener muy claro, ¿sí?, que nosotros al entrar a un nicho estamos evitando una competencia muy, muy cerrada. Y lo mismo le queda de claro al que en algún momento es líder de un mercado en el que estábamos previamente participando. Él sabe que el nicho para él no es atractivo, por consiguiente es un área, un campo de acción en donde la competencia pues no es intensa o no se va a dar, prácticamente es libre de competencia, ¿sí? Pero tenemos que tener plena certeza que así se va a dar. Si queremos orientar bien nuestra estrategia de nichos, tenemos que tener, nos tiene que quedar muy claro. Y siempre considerar que un nicho va a ser la búsqueda de terrenos vírgenes. Por lo mismo también podemos incursionar en áreas de las cuales tengamos una respuesta, en mercados que tengamos una respuesta que a lo mejor no esperábamos. Pero tenemos que estar preparados para hacer alguna modificación, para hacer algún ajuste. El hecho de que sea un terreno virgen nos da muchas posibilidades, pero también nos representa muchos riesgos, ¿sí? Bueno, hay que estar dentro del campo de las posibilidades y estar preparados para que cualquier cambio, cualquier ajuste, en aras de satisfacer mejor al cliente, en aras de presentar un mejor producto, nos dé la posibilidad de posicionarnos ahí en el sitio, permanecer por un buen rato y evitar el mayor tiempo posible la competencia. Otra consideración que se tiene que hacer en cuanto a los competidores es determinar si efectivamente las debilidades que tiene la competencia son lo suficientemente fuertes para que nunca vaya a ingresar en el nicho. Porque normalmente, ¿sí?, si evitamos una competencia a través de saliéndonos de un segmento o encontrando un nicho dentro de un segmento, es porque ya hay un líder atendiendo el segmento que dejamos y ese líder va a voltear la cara hacia lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, hay que evaluar si efectivamente sus debilidades pueden ser tan significativas para él que le impidan definitivamente participar en el nicho, pues en un futuro próximo. Hay mucha incertidumbre en esto de los mercados y todo el mundo está buscando dirigirse, hasta la ilustración aquí nos lo dice, está buscando dirigirse hacia diferentes lugares, pero cuando ven que alguien va franco, directo, con un objetivo muy claro hacia un lugar, tienden también a seguirlo.
Entonces, es muy importante, primero, orientarse a la competencia. ¿Y qué va a dar esto? La investigación, después la investigación y al terminar con la investigación. Pero también hay consideraciones que hay que orientarlas al cliente. Considerar que siempre el pilar de un nicho de mercado es el cliente. Siempre. Si el cliente no existe, el nicho se acaba. Habrá que buscar otro nicho. Entonces, el cliente hay que satisfacerlo. Hay que satisfacerlo de una o de otra forma. El cliente puede cambiar los gustos. Y a lo mejor seguir consumiendo el producto, pero pedir que el producto tenga modificaciones. Hay que estar conscientes de eso. Hay que entender las sugerencias que hace el cliente, ¿sí? En lo personal, cuando yo veo algún error en algún restaurante, siempre procuro decirlo. Ha habido quien piensa diferente y me dice, pues lo que haces es no decir nada y que la gente, y no regresas al lugar. Yo que he tenido negocio, siempre hubiera preferido que cualquier error me lo señalaran porque me estoy dando cuenta del error que existe. Ya si al momento de señalarles el error no toman nota y no tienden a corregirlo, ni siquiera a veces espero una respuesta inmediata para resarcir algún daño, algún error que hayan tenido. Pero por lo menos yo les digo, ya si ellos lo quieren reparar ese daño, pues adelante. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya hay una situación de convicción propia en donde a mí me interesa mucho que los negocios salgan adelante. Entonces, me da mucho gusto incluso regresar a un lugar y ver que algún error que le señalé lo corrigieron. Eso me da mucho más gusto y me hace regresar con más ganas. Pero bueno, esa es una convicción personal que se las comparto. Créanme que sí funciona, de hecho, eso sí les puedo decir. Que enojarse y salirse molesto con el negocio y nunca regresar y recomendarlo mal y generar por ahí toda una ola de críticas y demás. Que a veces muchos más que se lo merecen, eso sí se los digo. Bueno, otra consideración que hay que hacer para orientar la estrategia de nichos de mercado tomando en cuenta al cliente es identificar claramente tanto las características del consumidor como sus necesidades, ¿sí? La existencia del nicho, esta frase es muy importante, la existencia del nicho depende de la cantidad de clientes satisfechos. Una proporción alta de clientes satisfechos realmente va a definir un nicho y va a decir, este es un nicho de mercado que tengo. Y eso puede generar que el propio nicho crezca o puede también generar que la propia marca encuentre por ahí otro nicho de mercado que sea atendido con una estrategia similar al menos en cuanto a servicio y que tenga las posibilidades de éxito dentro de los objetivos de comercialización. Hay que estar conscientes que en todo momento hay que proporcionarle orientación al cliente del nicho, ¿sí? Hay que también instrumentar de una manera eficiente cuál va a ser la estrategia para dar el servicio en la venta o antes de la venta y una vez que se ha vendido el producto. Esto tiene que quedar definido desde un principio. Algunas opciones para ser eficaz en la aplicación de una estrategia de nichos pues son las siguientes. La diversificación es una manera de repartir riesgos. Incluso muchas empresas intentan ir hacia varios nichos de mercado, precisamente considerando que no les pueda funcionar algún nicho y tienen la probabilidad de otro. Esta diversificación pues también va para quienes están buscando sobrevivir en algún mercado, también funciona. Y la otra es la especialización, ¿sí? Y aquí se pueden especializar en áreas geográficas, ¿sí? En áreas demográficas, o convertirse en expertos
en ofrecer algún producto o algún servicio, incluso dentro de una fase del proceso de comercialización. A lo mejor, o del proceso de integración de valor de la mercancía. A lo mejor ustedes ya captaron un nicho y un nicho es otra empresa que le va a agregar valor al producto. Bueno, en la línea o en el nivel de producción que ustedes tienen la capacidad de hacer eficientemente, en eso especializarse y pasar el producto hacia otra empresa que esté especializada en otra área del producto, y a lo mejor ella es la que lo saca al mercado, o a lo mejor hay una tercera, pero en la línea de producto que se tiene, tener la especialización. Y por último vamos a ver cuál es el ciclo vital del nicho. ¿Se acuerdan que les dije que siempre la teoría económica nos da elementos para entender los conceptos de mercado? Vamos a ir al pizarrón. Y vamos a hacer dos gráficas, no se espanten por el hecho de que son gráficas. Es algo muy sencillo. Vamos a manejar aquí dos variables, ¿sí? La primera son las ventas y la segunda es el tiempo. La variable independiente es el tiempo, eje de las X. La variable dependiente son las ventas. Lo ponemos aquí mismo. Y vamos a manejar dos tipos de mercado. Un mercado convencional, y una estrategia de nichos. Y vamos a ver que se comportan de manera muy curiosa. Un mercado convencional va a tener este comportamiento. Donde va a tener aquí la introducción del producto, una etapa de crecimiento, una etapa de madurez, y una etapa de declive. En el mercado de nichos se va a dar también la parte de la introducción, del crecimiento, de la madurez y del declive, pero se va a dar de manera muy diferente. Va a tardar en levantar la venta, porque acuérdense que es un mercado muy especializado, un mercado nuevo, ¿sí? Va a tardar mucho más esta etapa de introducción del producto. Pero una vez que se introduce, va a crecer de manera mucho más acelerada, va a llegar a su madurez casi no va a durar, y el declive también va a ser más acelerado. ¿Sí? Aquí tenemos la introducción, tenemos el crecimiento, la madurez y el declive. ¿Sí? Si se fijan, aquí la función crece, le llamamos a tasas crecientes, ¿sí? Para posteriormente decrecer, dejar de crecer, llega a crecimiento cero y luego comienza a decrecer. Y en el mercado convencional se da el mismo comportamiento, pero tarda primero la introducción, después la tasa de crecimiento
si se fijan, es más inclinada la línea, es mayor, llega a un tope de crecimiento y posteriormente comienza a decrecer de una manera mucho más acelerada. Curiosamente, este es el comportamiento tal cual de la función de producción en economía, ¿sí? Cuando ustedes lleven o si ya llevaron su curso de teoría económica, ese es exactamente el comportamiento. Pues la producción se refleja en ventas, se refleja en movimiento de la empresa, en dinámica de la empresa, lo cual, si está bien costeado, se refleja en rentabilidad y eso se va a reflejar en crecimiento y desarrollo de la propia organización. Con esto terminamos nuestras estrategias de nichos de mercado. Espero que hayan sido de gran utilidad, que como siempre hayan significado algo para ustedes, para que las puedan aplicar en el contexto de negocios que muy pronto les va a tocar vivir. Fue un placer haber estado de nuevo con ustedes. Hasta pronto.